Imagina por un momento un aula llena de estudiantes. Algunos están motivados, emocionados, con ganas de absorber cada palabra que dice el profesor. Otros, en cambio, se sienten desconectados, tal vez desanimados. Me gusta especialmente de tu pregunta que incluyas tanto alumnos como profesores, porque creo que es importantísimo valorar el estado de ánimo del profesor y su relación con el alumno. Siempre, afortunadamente, será un elemento humano. Esto será insustituible. Hemos hablado de la importancia del estado de ánimo en el proceso de aprendizaje, tanto de alumnos como de profesores. Hemos explorado cómo esas emociones que parecen tan invisibles en el aula, son en realidad el combustible que alimenta el motor del conocimiento y el crecimiento personal. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar un tema fundamental, no solo para el crecimiento individual, sino para el futuro de nuestra sociedad, el estado de ánimo en el proceso de aprendizaje, tanto de los alumnos como de los profesores. Imagina por un momento un aula llena de estudiantes. Algunos están motivados, emocionados, con ganas de absorber cada palabra que dice el profesor. Otros, en cambio, se sienten desconectados, tal vez desanimados, y por más que se esfuercen, no logran concentrarse ni captar el contenido. Ahora, gira la mirada hacia el profesor. ¿Qué ves? ¿Ves a alguien apasionado, lleno de energía, dispuesto a guiar a esos jóvenes en su camino hacia el conocimiento? ¿O ves a alguien cansado, tal vez desilusionado, que lucha por encontrar esa chispa que una vez encendió su vocación? Aquí está el núcleo de la cuestión. El estado de ánimo de ambos, alumnos y profesores, es la columna vertebral de cualquier proceso de aprendizaje efectivo. No se trata simplemente de memorizar hechos o aprobar exámenes. El aprendizaje es una experiencia profundamente emocional. Cuando las emociones están alineadas con el entusiasmo, la curiosidad y el deseo de superación, el cerebro humano se convierte en un motor imparable de creatividad, innovación y crecimiento. Pero cuando esas emociones están oscurecidas por la apatía, el miedo o el desánimo, todo el proceso se detiene, como un coche sin gasolina. El profesor no es solo un transmisor de conocimiento, es un modelo a seguir, una fuente de inspiración, el líder de un grupo que necesita orientación y apoyo. Si ese líder pierde el ánimo, si su energía se agota, toda la dinámica del aula se ve afectada. El impacto de un profesor desanimado va más allá de su rendimiento personal, afecta directamente la motivación y el rendimiento de sus alumnos. Y lo mismo ocurre a la inversa. Un alumno que ha perdido el ánimo no solo está afectando su propio aprendizaje, sino que también influye en el ambiente del aula, en la energía que el profesor percibe y en la interacción que se genera. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el estado de ánimo, tanto de alumnos como de profesores, esté en su punto óptimo para facilitar un aprendizaje verdadero y significativo? La clave está en crear un entorno donde las emociones sean valoradas, reconocidas y atendidas. Esto implica escuchar activamente, proporcionar un espacio seguro donde tanto profesores como alumnos puedan expresar sus sentimientos sin temor a ser juzgados o castigados. Un profesor que se siente escuchado y apoyado tendrá más capacidad para motivar y guiar a sus estudiantes. Un alumno que se siente comprendido y valorado será más propenso a superar sus desafíos y a comprometerse con su aprendizaje. Esto no es solo una teoría. La neurociencia ha demostrado que el estado emocional positivo tiene un impacto directo en áreas cerebrales clave para el aprendizaje, como la memoria, la atención y la creatividad. El aprendizaje no es solo un proceso cognitivo, es una experiencia humana completa. Y cuando entendemos y valoramos la importancia del estado de ánimo en ese proceso, damos un paso crucial hacia la construcción de un sistema educativo más efectivo, más humano y más transformador. ¿Estás listo para dar ese paso? Porque de eso se trata, de estar dispuestos a reconocer y cuidar lo que realmente importa en la educación, el estado de ánimo de quienes están en el corazón de este proceso, los alumnos y los profesores. Y para entender mejor lo nombrado hasta el momento, vamos a escuchar a un gran profesional, Mario Alonso Puig, quien nos explicará con una historia y su conocimiento todo lo referente a este tema. Sin más preámbulos, comencemos. Hola Mario, mi nombre es Fernando y soy director pedagógico en un colegio. Mi pregunta está relacionada con el micromundo que es siempre un aula. ¿Por qué es tan importante el estado de ánimo de alumnos y profesores en el proceso de aprendizaje y qué estrategias podemos utilizar para conseguir que ese estado de ánimo sea el óptimo? Me gusta especialmente de tu pregunta que incluyas tanto alumnos como profesores, porque creo que es importantísimo valorar el estado de ánimo del profesor. Un sistema educativo que no valora el estado de ánimo del profesor, creo que se equivoca profundamente. El profesor es el elemento más importante del sistema educativo. No es la tecnología, no es el aspecto de las aulas ni el tamaño de los campos deportivos. Es el profesor. Y si un profesor ha perdido el ánimo, ánimo es alma, se ha desanimado,
es importante ayudar a esa persona a que recupere el ánimo porque, primero, es una profesión importantísima. Segundo, porque lo necesita para estar bien y lo necesita para enseñar bien. E igual pasa con el alumno. Si un alumno ha perdido el ánimo, es muy difícil que pueda captar nada. ¿Por qué es tan importante? Nosotros somos hijos de Descartes. Y Descartes, filósofo del siglo XVII, padre de la filosofía racionalista, obviamente fue un hombre muy brillante. Sin embargo, dijo algo que penetró mucho en el inconsciente colectivo y vivimos de acuerdo a aquello. Él hablaba de que había procesos mentales, res cogitans, y elementos físicos corporales, res extensa, y que no se comunicaban prácticamente. Esto nos ha llevado a pensar que el aprendizaje, el conocimiento, pues es una cosa fundamentalmente intelectual, cognitiva, y el elemento emocional era un tema de pasada. Si estabas a gusto, bien, pero tampoco afectaba. Uno de mis maestros, Antonio Damasio, escribió un libro precioso con un gran componente científico, se llama El error de Descartes, donde claramente muestra que si tú aboles, dañas la parte emocional, inevitablemente estás perturbando y dañando seriamente la parte cognitiva. Cuando se estudia la neurociencia afectiva, se ve que una persona, por ejemplo, que haya perdido el ánimo, que esté desilusionada, que esté desesperanzada, que se sienta impotente, no tiene el mismo riego cerebral que una persona que se sienta con ilusión, que se sienta con ánimo y se sienta con ganas. Las zonas más anteriores del cerebro, lo que se llaman áreas prefrontales, que son esenciales en el mantenimiento de la atención, en la memoria, en el aprendizaje y en la creatividad, son muy dependientes del estado emocional. Por eso una persona entusiasmada, con un proyecto, ilusionada, que se siente a gusto, acompañada de gente que cree en ella, etcétera, etcétera, es una persona mucho más inteligente, mucho más creativa y mucho más emprendedora. La misma persona, si le cae el ánimo, si se siente incapaz, etcétera, no importa si es capaz o no, no ejercitará esas capacidades porque las tiene abolidas. El cuidado del ánimo, del estado de ánimo, en alumnos y profesores es clave. Entonces, a veces nos embelesa la tecnología. Y está muy bien la tecnología. El elemento esencial siempre será el profesor y su relación con el alumno. Siempre, afortunadamente, será un elemento humano. Esto será insustituible. Entonces, por eso me parece clave. Cuando uno sabe que esto es importante, lo puede cuidar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es sencillamente crear un espacio de verdadera escucha donde las personas sin ningún tipo de miedo puedan transmitir lo que sienten y lo que necesitan y no tener que ocultárselo. Y si un profesor dice, he perdido el ánimo, es importante creer en esa persona, valorarla, desafiarla y acompañarla a que lo recupere. Si ni siquiera esa persona transmite que ha perdido el ánimo, porque no siente que hay un espacio dispuesto a escuchar eso, ¿cómo la vamos a ayudar? Si un alumno en un momento determinado se siente desanimado, qué importante es que pueda transmitírselo a un profesor para que le ayude. Tenemos un concepto absolutamente obsoleto de lo que es la inteligencia, lo que es la creatividad. Creemos que son capacidades fijas. El propio Daniel Goleman hizo un estudio en un barrio de Boston. Yo ejercí como cirujano en Boston. Un barrio que se llama Roxbury, que es un barrio muy complicado. Niños con cocientes intelectuales muy bajos. Empezó a ilusionarles, empezó a motivarles, empezó a hacerles creer en sí mismos y en sus posibilidades. Pasado unos meses, les volvieron a hacer un test de cociente intelectual, que lo lógico es que hubieran sacado la misma puntuación y algunos sacaron 20 puntos más. Entonces, lo que no podemos es creer que el ser... Qué bien lo decía Ortega y Gasset. Decía, el ser humano no es un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. La inteligencia se va haciendo, la creatividad se va haciendo, todo se va haciendo. Y la conexión es el ánimo que tienes, la ilusión. Pues curiosamente esto, a pesar de toda la investigación que hay que lo refuerza, sigue siendo en muchos medios una rareza. Es como una conversación que no se tiene. Parece que estamos en el siglo XVII. Que hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero no tenemos el tipo de conversación que a lo mejor podríamos tener para tocar temas de esta envergadura.
Y no hay nadie que no tenga momentos con el ánimo caído y necesite que alguien le ayude a levantarlo. Si lo podemos expresar con confianza, si podemos abrir nuestra vulnerabilidad sin sentirnos en peligro, es que todos ganamos. Eso es lo que yo te diría. Lecciones aprendidas. Hemos hablado de la importancia del estado de ánimo en el proceso de aprendizaje, tanto de alumnos como de profesores. Hemos explorado cómo esas emociones que parecen tan invisibles en el aula, son en realidad el combustible que alimenta el motor del conocimiento y el crecimiento personal. Déjenme decirles algo, el aprendizaje no es simplemente un acto mecánico de absorción de datos. No es solo pasar páginas de un libro o memorizar para un examen. El aprendizaje es una experiencia profundamente humana y, como todo lo humano, está teñido de emociones, de pasión, de deseo, de frustración y de triunfo. Es en este entrelazado de emociones donde se encuentra la verdadera magia. Y esa magia, amigos, no puede florecer en un terreno árido, en un ambiente donde el desánimo, la apatía o el cansancio se han instalado. Ahora, quiero que te hagas una pregunta muy seria. ¿Cuál es tu estado de ánimo cuando entras en esa aula, ya sea como profesor o como alumno? Porque la realidad es esta, el estado de ánimo no solo influye, sino que define la calidad del aprendizaje. Imagina un profesor que entra en clase con una energía vibrante, con una pasión tan contagiosa que no puedes evitar sentirte inspirado. Ese profesor no solo está transmitiendo información, está encendiendo un fuego que puede arder en cada uno de sus estudiantes, llevándolos a nuevos niveles de creatividad, de pensamiento crítico, de innovación. Y del otro lado, cuando un estudiante entra al aula con la mentalidad correcta, con el ánimo elevado, listo para recibir y transformar la información en conocimiento, ese estudiante está creando su propio camino hacia el éxito. Pero ¿qué sucede cuando uno de estos elementos falla? Cuando el profesor pierde esa chispa o cuando el estudiante llega desmotivado y sin energía, el impacto es devastador. La dinámica se rompe y con ella, el potencial de crecimiento se desvanece. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es simple, debemos cultivar un entorno que nutra, que valore y que potencie el estado de ánimo de todos los involucrados. Debemos comprometernos a crear espacios donde tanto profesores como alumnos puedan expresar sus emociones, donde esas emociones sean vistas y escuchadas, no como debilidades, sino como la verdadera fortaleza que son. Porque un profesor que se siente comprendido y apoyado, tendrá el poder de inspirar y guiar con una pasión renovada. Y un estudiante que se siente valorado, tendrá el coraje y la determinación de enfrentar cualquier desafío que se le presente. Y aquí está la clave, la neurociencia nos ha mostrado que un estado emocional positivo no solo mejora el aprendizaje, lo transforma, abre puertas en la mente que de otra forma permanecerían cerradas. Así que, amigos, el reto está claro, cuidemos de nuestro estado de ánimo y del de aquellos que nos rodean. Porque en ese cuidado, en ese compromiso con el bienestar emocional, está la verdadera esencia de una educación que no solo informa, sino que transforma. Cuando somos conscientes del poder que tiene nuestro estado emocional, nos damos cuenta de que cada día en el aula es una oportunidad para impactar positivamente a quienes nos rodean. No se trata solo de impartir conocimientos o de cumplir con un currículum, sino de crear un entorno donde la alegría, la curiosidad y la empatía se conviertan en el motor del aprendizaje. Un estado de ánimo positivo abre puertas a nuevas ideas, fomenta la creatividad y fortalece las conexiones humanas. Imaginemos una educación donde el bienestar emocional sea tan prioritario como el desarrollo académico. Una educación que enseña a gestionar emociones, a ser resilientes y a encontrar motivación incluso en los momentos más desafiantes. Esa es la educación que verdaderamente transforma vidas, que forma personas capaces de enfrentar el mundo con confianza y humanidad. Así que comprometámonos a ser guardianes del bienestar emocional, no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos a quienes impactamos. Porque al final del día, el verdadero éxito educativo no se mide por calificaciones, sino por la capacidad de nuestros alumnos de navegar la vida con un corazón lleno de propósito, una mente abierta al aprendizaje, y un espíritu resiliente ante cualquier adversidad. ¿Estás listo para tomar acción? Porque juntos, podemos cambiar el futuro de la educación, un aula, un profesor y un estudiante a la vez. Vamos a hacerlo. Llamada a la acción. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es primordial recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Igualmente, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Los invito a seguir aprendiendo conmigo en futuros videos. Les deseo mucho éxito y bienestar en sus vidas. Y así concluye nuestro episodio de hoy. No siendo más, me despido, que tengan un bonito día, hasta pronto.